Continuamos desde la sede de Futuro, acá en el estado Miranda, parte de la Gran Caracas, lo que se conoce normalmente en nuestro país. Ahora me encuentro con otro compañero a quien admiro, respeto y aprecio mucho, profesor Pedro Calzadilla. Bienvenido a este espacio de Futuro Intelectual. Mil agradecimientos, un gusto estar contigo aquí en Futuro. Hoy va a ser una conversadita rápida porque estamos en medio de una actividad en la cual, bueno, se van a encontrar escritores y escritoras de nuestro país. ¿Cuáles son tus expectativas? Mira, bien, muy contento. Ha habido una respuesta entusiasta y casi unánime a la convocatoria que se ha hecho desde aquí, desde Futuro, para una reunión, un encuentro que vamos a tener en la mañana de hoy aquí, en la sede nacional de Futuro, donde, bueno, esperamos encontrarnos, compartir percepciones, imágenes, visiones sobre la coyuntura actual del país, cómo vemos el futuro, las 7 transformaciones, cómo evaluamos nuestras certezas, nuestras convicciones, los logros que hemos tenido, la coyuntura en que estamos en que se juega la soberanía y la independencia nuevamente del país y vamos a otro momento patrio a los que estamos concurriendo. De verdad ha sido muy entusiasta la respuesta. Estamos en un año electoral, Pedro. Sí. ¿Qué opinión te merece estos encuentros por parte de la oposición venezolana en las universidades? ¿El chavismo también se va a ir para las universidades? Sí, el chavismo está en las universidades. El chavismo está en las universidades. ¿Y qué estamos pensando hacer? El chavismo está en todas partes, es más que un partido político, el chavismo es más que una opción política, el chavismo es un proyecto histórico, encarna un proyecto histórico de Venezuela, que es la recuperación del proyecto de Bolívar. Por lo tanto, un lugar natural del chavismo y de los bolivarianos es la universidad, son los centros de pensamiento, los centros de investigación. Allí lo que toca a esos espacios es la generación de pensamiento, son la construcción de ideas, pensar el país, dar argumentos, dar reflexiones, orientar a quien toma las decisiones en estos asuntos. Pensamiento crítico que se ha formado durante todos estos años. El comandante Chávez impulsó un gran movimiento de renovación del pensamiento. Desde Venezuela se produjo una reactivación del ideario de la utopía, de la humanidad, del socialismo. Y eso está completamente vivo y actualmente sigue siendo Venezuela el punto de referencia para eso. Así que es muy importante, no solo para Venezuela, sino para el mundo, para el futuro. Hablando del futuro, existe un gran debate, creo que hasta generacional, sobre el uso de las nuevas tecnologías, las personas que han abandonado la lectura, las personas que, bueno, que ahora se conforman tal vez con un video muy corto. ¿Cómo incentivar a la juventud a la lectura? Sí, bueno, gran tema. El mundo, hay una nueva época, el presidente Maduro lo ha dicho, hemos entrado en una nueva era histórica. Quizás nosotros no tenemos completamente claro en qué consiste y a veces no tenemos conciencia de que estamos en el medio de ella. Está iniciando ese cambio, la masificación de los contenidos, la masificación de la circulación de las informaciones, el inmediatismo, el acceso a superabundante información de manera compendiada, la proliferación de mensajes breves, concisos, parecieran haber desplazado el pensamiento complejo, profundo, la lectura. No da ni tiempo. Sí, una cosa va llevando a la otra. Es un tiempo que plantea un desafío para quienes nos toca vivirlo y sobre todo para los jóvenes que lo hacen con mayor naturalidad, pero para quienes somos mayores que nos toca ver esta transición. Creo que no hay que tenerle miedo, creo que es un espacio que hay que saberlo llevar. Como tantas cosas de los avances de la humanidad, puede ser positivo o negativo, depende de cómo lo encamines, ¿no? Así que por allí creo que
Por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van los Diría. tiros, sí. ¿Qué futuro? Ya que estamos en la Casa de Futuro, ¿nos puedes resumir cómo ves esta iniciativa, cómo ves este movimiento de movimientos? Sí, mira, yo creo que es una gran decisión haber creado este espacio. Hacía mucha falta. Desde que aparece, se convierte en lo que hacía falta. Un espacio de encuentro, de reunión, de reencontrarnos quienes apostamos por el proyecto de patria, por el proyecto de futuro, quienes creemos en la humanidad, en el humanismo, quienes creemos en que la vida es posible que ocurra en Venezuela y en el mundo de manera distinta, no como expresión de la voracidad del capital, de la muerte, de la destrucción. Y por eso creo que ha sido positivo que en este momento en que estamos reagrupando fuerzas después de la guerra, siempre ocurren las batallas que se dispersan quienes integraron esas tropas y empiezan a reagruparse, a hacer balances, a reorganizarnos. Creo que el futuro es un gran espacio para ello. Pudiéramos resumir lo que es momento de esperanza. Es ahorita, sí, ahora en este momento es la esperanza renaciendo y yo creo que era lo que faltaba para volver a potenciar el proyecto nacional Simón Bolívar, que es el proyecto de Bolívar en el siglo XXI. Para cerrar este segmento te voy a hacer una pregunta un poco compleja. Quedan ya que 2 meses, ¿no?, para las elecciones. Sí. ¿Qué consideras que hace falta en estos 2 meses para reavivar a aquel que esté disgustado, para aquel que cree que hay más errores que aciertos con el proceso político bolivariano? Bueno, yo creo que quienes legítimamente, quienes además con razón se han sentido desmotivados, se han sentido que han podido perder la esperanza por un momento, creo que es un momento de reflexión profunda. Aprendimos a ser conscientes, una ciudadanía, una venezolanidad consciente. No jugamos solamente lo individual, sino colectivo. Jugamos la patria dentro de 2 meses aproximadamente, entra en juego nuevamente el destino del país, el futuro. Por eso hay que ir más allá de una visión individual y pensar el destino del país. En juego nuevamente la soberanía, la independencia, la posibilidad de vivir en un país libre. Y eso no es cualquier cosa. Eso es ser coherente con la patria que nosotros tenemos la obligación de defender. Muchísimas gracias, profesor, por este momento y espacio de reflexión. Recordarles a todas las personas que se encuentran conectadas que estamos desde la casa, la sede del futuro a nivel nacional, con escritoras, escritores, profesores, investigadores. Nosotros lo llamamos nuestra ala pensante, nuestros tanques de pensamiento, que tantos aportes han dado al proceso revolucionario y tantos aportes van a seguir dando. Les invitamos a que sigan conectados. Ya por ahí tenemos al profesor Luis Brito García, también escritor y gran constructor de las ideas de nuestro país. Y sigan conectados, que este espacio es para el diálogo, para el encuentro y para la reflexión. Muchísimas gracias.
Seguimos acá en nuestra conversación. Estamos en Futuro Intelectual, el encuentro de escritoras y escritores. Acá, desde la ciudad capital, me encanta decir que estamos rodeados de grandes pensamientos, estamos rodeados de grandes aportes y tengo un honor en este momento de estar al lado de uno de los tanques pensantes que yo creo que ha aportado muchísimo a nuestra revolución bolivariana, profesor Luis Brito García. Yo no sé si llamarlo profesor, historiador, ¿qué más le podemos decir? Bienvenido. Con profesor está bien. Bueno, una gran referencia, ¿no?, para nuestro país del ala intelectual, vamos a llamarlo así. Le estaba comentando unos minutos antes de comenzar esta conversación que estaba leyendo su último artículo que nos habla de las características del candidato presidencial. Estamos en año electoral. ¿Cómo ve usted el ambiente en Venezuela? Bueno, ese artículo es una compilación de las características o los rasgos que han presentado los hombres de poder en Venezuela desde la independencia. Resulta que hay una veintena de rasgos que se repiten constantemente. Rasgos que a veces no son naturales, son inventados. Por ejemplo, el origen humilde. Candidatos casi siempre luce, pero Páez era hijo de hacendado, Betancur era hijo de un almacenero de Guatire muy importante, Leoni también, etc. Entonces, pero siempre la cosa es, soy de origen humilde. Habla popular, que a veces es inventada. Es un término medio con algunos términos populares y otros muy complicados para dar la idea de que se tiene una gran cultura, una cosa así. Bueno, hay una cosa, el machismo. Muy presente también. El patriarcalismo. La historia. Sí, muy presente y además, aunque no lo haya, se inventa una leyenda, ¿no? Pero los ejemplos han sido desastrosos. Entonces, esa veintena de caracteres se repiten dentro de caudillos que fueron caudillos a caballo, pero también durante la oligarquía liberal, también durante el gomecismo. General Gómez prácticamente reunía todo. Durante la democracia, y bueno, algunos de esos rasgos sobreviven. Entonces, un poquito es la cuestión cultural, cómo repentinamente la política está más determinada por la cultura de lo que se piensa. Estos rasgos del caudillo son un intento de asimilarse a una supuesta cultura de la venezolanidad, por ejemplo, protección por las fuerzas invisibles. Gómez, y como esos muchos aportes, ¿no?, ese artículo. Gómez era brujo. Supuestamente Betancur tenía una pipa ensalmada por los brujos de Virongo. Luis Herrera tenía la pepa de Zamuro. Salió una cuña electoral en que Rafael Caldera, tan católico, lo protegía la reina María Leonza. Y así sucesivamente. Entonces es interesante ver cómo ciertos rasgos que supuestamente están sepultados de la mano, no, son presentes, son auténticos, todavía son operativos. Profe, usted se encuentra en la sede de Futuro. Usted sabe que la sede de Futuro es un nuevo movimiento político en Venezuela. ¿Qué expectativas tiene usted sobre Futuro? Bueno, sobre el movimiento, espero que sea leal a su nombre. Es que yo he vivido mucho tiempo en el futuro. Yo, primero, soy utopista declarado. Segundo, he escrito mucha ciencia ficción y utopía. Es decir, siempre estoy haciendo proyecciones del momento actual hacia el futuro. Actualmente estoy escribiendo un libro, terminando, lo que se llama El Reino de la Libertad, que es sobre las posibilidades de un socialismo dentro de este inicio del siglo XX tan terrible y tan controvertido. Entonces, yo pienso que hay un futuro en medio de retos tremendos. Y señalo un dato sobre eso. Poca gente maneja eso. Según las agencias encargadas de eso, British Petroleum, la Agencia Internacional de la Energía,
la OPEP, etcétera. Hemos ya pasado el pico de la producción petrolera. Probablemente en 4 o 5 décadas los hidrocarburos se agoten. ¿Qué quiere decir eso? Venezuela tiene la quinta parte de todos los hidrocarburos del mundo. Entonces, va a ser un futuro difícil porque el paso a una sociedad no basada energéticamente en los hidrocarburos será un paso difícil, pero tenemos la clave de eso. Además, Venezuela tiene la primera o segunda reserva de oro del mundo. O sea, el papel de los recursos estratégicos de nuestro El país. sistema monetario del mundo está colapsando basado en una mentira que es el dólar. El dólar es simplemente papel impreso. Es probable que el próximo sistema monetario deba tener un respaldo en oro. Venezuela tiene justamente con qué respaldar, nada más en esas dos cosas, entre otras muchas, le aseguran a Venezuela un papel determinante y protagónico en este futuro inmediato que empieza ya, estamos viviendo en él. Hablando del futuro inmediato, profe, nos quedan 72 días para una elección presidencial. ¿Cómo ve el ambiente en nuestro país? ¿Qué aporte amerita? ¿Y qué cree usted que va a pasar? Bueno, yo veo que como siempre la oposición está dividida y está sin proyecto. Es decir, entonces, obviamente uno puede pensar que va a triunfar el candidato del gobierno, bueno, porque no hay una concentración en torno a un objetivo que llame la atención de parte de la oposición, y además están fraccionados. Si tuvieran una meta común seria, oye, les sería posible unificarse, pero no sucede eso. Esto es una lucha de pequeñas personalidades que obviamente no va a llevar a nada. Entonces lo más probable es que haya una continuidad del proceso actual en medio de dificultades sumamente serias y graves, que todas las conocemos, pues no hay que insistir en ellas. Mi posición es que hay que resistir firmemente porque tenemos en las manos el futuro del mundo. Justamente por eso es que nos atacan y nos agreden. Tenemos el futuro de la energía del planeta y tenemos el próximo sistema monetario. Tenemos una población alfabetizada con un gran índice de profesionales que puede encargarse de dirigir ese país, que regiría hasta cierto punto parte de los destinos del planeta. Entonces, bueno, yo diría que el futuro está difícil, pero interesante, y que tenemos muchas cartas ganadoras en él. Interesante también ha estado esta conversación, profe. Quiero agradecerle de antemano por el espacio, por sus aportes, por sus reflexiones y seguirles invitando a todas las personas que se encuentran conectadas de participar. Nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta, reflexión o aporte, ya que estamos en el encuentro de escritoras y escritores y también de intelectuales del Movimiento Futuro Venezuela. Y bueno, a seguir conectados, que vamos a estar con más personalidades, con grandes personas que han aportado a la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias a ti.
Agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en esta mañana. Ya es día viernes, ¿no? Ya nos encontramos finalizando una semana más laboral en nuestro país. Para todas aquellas personas que están conectadas, decirles que nos encontramos en la sede del Movimiento Futuro. Estamos en un encuentro de escritoras y escritores de nuestro país y yo me encuentro con una compañera quien tengo que reconocer que la admiro. No nos conocíamos, nos estamos recientemente conociendo, porque bueno, yo me crié viendo Librería Mediática y de ahí uno se inspiraba muchísimo, siento todavía cuando uno era y iba a la universidad. Ella es periodista de la Universidad Central de Venezuela y hoy va a participar acá en este segmento que bueno, que llama a la reflexión y al espacio de pensar, ¿no? De el reto que está en Venezuela. Y ya que ella ha escrito y el mundo de la literatura es tan rico y tan amplio en nuestro país, yo quiero comenzar preguntándole cuál es el reto que observa hoy en el tema de la literatura y las nuevas generaciones. Y bienvenida. Sí, bueno, estoy muy contenta de estar acá en la sede del Movimiento Futuro. Desde el principio me agregué al Movimiento Futuro junto con mi esposo Isidoro Hugo Duarte. El reto más allá de la literatura es hacia la comunicación y el análisis crítico de medios. En eso estamos montados desde la Librería Mediática en Venezolanas de Televisión, a través de cada programa, porque tenemos un bombardeo infinito de informaciones falsas y no falsas que tenemos que discriminar. Entonces la lectura, que es lo que nosotros promocionamos, la lectura crítica, nos ayuda a entender mejor el mundo, a defender nuestro derecho a no hacer las cosas tan rápidamente como esas redes nos exigen, para poder analizar, para poder pensar en nuestro país, en las soluciones y en que no nos engañen desde esas grandes corporaciones mediáticas que dominan las redes sociales. Entonces, la lectura, sea de literatura, sea de ficción, sea de ensayo, sea de poesía, nos abre la mente para entender el mundo y para buscar soluciones a problemas. O sea, estamos básicamente en la era de fake news, ¿no? Nosotros creo que hemos vivido en Latinoamérica una era fuerte que está presente en un proceso electoral. Y no dejo de mencionar que estamos en un proceso electoral porque hemos hablado mucho de todo lo que se juega este año en Venezuela. Desde su punto de vista, desde la visión crítica, la lectura crítica y la reflexión, ¿qué está en juego este año en Venezuela? Bueno, está en juego optar por un sistema de gobierno que se rinda y se venda al imperio, a los Estados Unidos, a todas las grandes corporaciones que quieren simplemente convertir al mundo en un objeto de comercio, o seguir adelante en un camino que es interminable hacia un bienestar social que nos abarca a todos. Es el camino que sigue el presidente Nicolás Maduro y su equipo, y que desde el Movimiento Futuro pues se trata de acercar a personas que de repente no tienen una participación política radical, militante, pero sí tienen simpatía hacia las políticas del presidente Nicolás Maduro. Desde el Movimiento Futuro se les llama a participar para que lo hagan a su modo y a su aire y a su velocidad. Entonces el reto es poder llamar a esas personas a incorporarse desde sus pequeñas trincheras a defender la verdad sobre Venezuela y a defender un proyecto bolivariano que solamente busca el bienestar de todos. Hoy tenemos procesos antagónicos, hasta en nuestro continente. Yo siempre suelo decir que Argentina es nuestro proceso en la actualidad más antagónico de proyecto país. Las nuevas generaciones, ¿cómo hablarles? ¿Qué decirles? ¿Qué opinión o reflexión merece este tema? Fíjate que es preocupante que muchos jóvenes votaron por esa persona, no sé, ese ser viviente que está ahora al cargo de Argentina, porque movidas por una cantidad de presiones, mentiras, que los llevaron a pensar que quizás votando por una persona que raya ya en la locura, su país podría mejorar. Entonces a esos jóvenes lo que le decimos es: compara, lee, ve qué pasó en otros países, en otros tiempos, ve qué es lo que está pasando ahora y decide bien informado. Es insólito lo que ahora está sucediendo, que uno de los candidatos de la oposición se presenta como un pendón en manos de otra persona que está inhabilitada y ofrece como promesa electoral principal que si gana la presidencia renunciará en favor de una persona que está inhabilitada. Es decir,
que para ellos las leyes no existen, que para ellos las leyes son para otros y que para Como un ellos mundo paralelo, ¿no? no, y que para ellos nosotros, quienes están en el gobierno ahora, legalmente por mayoría de votos, simplemente ostentan un poder que no les pertenece porque les pertenece a ellos. Entonces tienen la desfachatez de ofrecer eso como promesa electoral. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente está pasando, vamos a tomar en cuenta los factores que hacen que en Venezuela tengamos los problemas que tenemos, empezando por el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales, y entonces veamos quién es quien se está preocupando realmente por defender la soberanía del país. Quedan 72 días para las elecciones, tenemos un conteo. ¿Qué considera usted? ¿Cómo ve esta campaña electoral? Está muy difícil porque tenemos a las grandes corporaciones mediáticas en contra, en Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces tenemos que hacernos de todos los medios, como dice el presidente Maduro, calles, medios, redes, paredes, para argumentar, como decía el presidente Chávez, presentemos hechos, presentemos cifras y presentemos la realidad de Venezuela, cómo a pesar de toda esta situación adversa hemos visto un mejoramiento económico que nos beneficia a todos. Entonces, ¿cómo sería si nosotros pudiéramos lograr que las medidas coercitivas unilaterales llamadas sanciones fueran levantadas? ¿Dónde estaríamos? ¿Quiénes son los culpables de que esas medidas coercitivas unilaterales se apliquen y quiénes las piden? ¿Quiénes se defienden contra ellas? Entonces, allí una persona que conoce eso puede tomar una decisión el día del 28 de julio, una decisión acertada en beneficio de los intereses mayoritarios del país, es decir, votar por Nicolás Maduro. Bueno, María Alcida, muchísimas gracias por este espacio, por estas reflexiones que nos invitan, ¿no? Nos invitan a poner en paralelo, nos invitan a poner en dos vertientes qué es lo que está pasando en el mundo y a comprender la importancia del proceso político venezolano, todo lo que está en juego y quiénes están detrás de este juego, que siempre es de las cosas más importantes. Invitarles a que todas y todos sigan conectados en este espacio del movimiento Futuro, que el día de hoy tenemos un encuentro muy lindo y para mí es un honor estar conversando y reflexionando con todos estos escritores, escritoras de nuestro país que tanto han dado en aportes y tanto han dado en reflexión y tanto nos guían para lo que se viene en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, y ya saben, a leer siempre y a leer de todo, como decimos en la librería mediática.
Y volvemos aquí. Esto ha sido uno tras otro, una tras otra. Estamos en el encuentro de futuro intelectual donde están escritoras, escritores de nuestro país. Ahora estoy con un compañero que es antropólogo, que también es escritor y que bastante ha dado, ¿no?, en la literatura. Y aparte generación joven, a mí me gusta rescatar eso. Bienvenido, José. Bueno, esta generación joven necesita lentes. Bueno, es parte de Sí. lo que el ala intelectual aporta, ¿no? Bastante lentes. Sí, Bienvenido, gracias por la invitación. bienvenido a la Casa de Futuro. Bueno, hemos estado reflexionando ya con varios escritores, periodistas, de todo. Hemos tenido aquí en la mañana de hoy. Y a ti específicamente yo quería preguntarte desde la antropología, desde la cultura. Tú has escrito mucho sobre la cultura venezolana, el ser venezolano. ¿Qué está en juego este año en nuestro país? Bueno, yo creo que esta invitación que nos hace el Movimiento Futuro, de verdad yo la celebro y la felicito porque me escucharás esta reflexión mucho durante el día de hoy, pero los intelectuales, los que escriben, los que se dedican a pensar, a defender la cultura, etcétera, no están alejados de la sociedad, no son una clase aparte, una especie aparte, metidos en una especie de castillos, son parte del mundo. Que hay que transformar, etc. Nosotros siempre vamos a la literatura o a la poesía o a la música buscando, en este caso, y nuestro papel desde el punto de vista de la defensa nacional, la defensa de la cultura nacional. ¿Qué nos jugamos nosotros este año y que nos hemos venido jugando de hace 20 años, diría que hace 200 años? Es la defensa de nuestra soberanía cultural, de nuestra soberanía imaginacional, es decir, lo que nos hace realmente venezolanos, lo que nos une como nación. Un país no se constituye solamente con fronteras y tú las delimitas, las demarcas. Se constituye fundamentalmente sobre la base de las identidades, de lo que nos hace uno, ¿no? De lo que compartimos, del lenguaje, de nuestras tradiciones, de nuestro pasado. Si nosotros dejamos que eso se pierda, si no lo constantemente lo estamos sacando a flote en diferentes representaciones, expresiones, etcétera, va a venir fundamentalmente, porque eso ocurre así, esa dinámica es así, cultura externa a posicionarse sobre esa y a decirle a la gente, bueno, esto es lo que ustedes son, nosotros no somos eso, nosotros somos Venezuela. Hablando de brújula, hablando de perspectiva, sí, ¿no?, de proyecto, ¿cómo hablar y cómo reflexionar en estos tiempos tan complejos donde hay tanto bombardeo, hay una competencia constante por la información y por el entretenimiento, no solo en Venezuela, esto pasa en el mundo? ¿Cómo invitar al análisis crítico, a la propuesta crítica? Si tenemos tantas cosas que nos distraen, ¿cuál es tu aporte en este sentido? Es pregunta fácil, ¿no? Sí, no, fíjate. Yo traía como algunas propuestas al respecto. Vivimos una sobresaturación de información, es decir, nunca, en ninguna época del mundo se había compartido tanta información como la que se comparte hoy en este preciso segundo. Ahorita Entonces, deben estar transmitiendo 700.000 personas en vivo. Millones de contenidos. El asunto está en cómo se supone que un contenido que sea valioso para la sociedad venezolana logra posicionarse. Y entonces, en ese sentido, es importante entender que lo que se posiciona o el contenido que se posiciona no es azaroso. Es decir, hay fuerzas realmente que están allí motorizando que un determinado mensaje termine siendo parte de la agenda cultural, social y política de los países, ¿no? Yo creo que en este caso los intelectuales, el sector intelectual que produce en este caso ideas, contenido, necesita ir de la mano también de un apoyo gubernamental que le permita recursos, le permita visibilidad, le permita financiamiento, precisamente para que ese contenido logre luchar. Porque no podemos, como decía Galeano, no podemos luchar contra los poderes fácticos que tienen un super megáfono si nosotros tenemos un megafonito así chiquitico, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que ir articulando la razón instrumental del Estado con también las intenciones y los contenidos del sector cultural para poder realmente no solo proponer, sino posicionarse, que yo creo que es el gran desafío del día de hoy. No producir contenido. Y ya que estamos en Futuro, en la sede de Futuro, que es un movimiento nuevo, ¿no? Sí. Reciente, ¿cuántos meses tiene? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Qué expectativas tienes tú y qué retos crees que tiene este movimiento para poder hablarle al país como me lo estás mencionando? Bueno, mira, me venía preparando para este momento. Mira, una de las cosas que me da mucho la atención cuando veo de repente que nace un movimiento que se llama Futuro, lo primero que pienso es en qué escala de futuro estamos hablando.
precisamente por esta forma en que nosotros nos manejamos al día de hoy, con esta información que es instantánea, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser al día de mañana, etcétera. Nosotros tendemos a creer que los cambios sociales o culturales o los esfuerzos que tenemos que hacer son para que ocurran el día de mañana. Entonces, cuando nosotros pensamos en el futuro, pensamos con qué escala. Por ejemplo, yo creo que los esfuerzos que nosotros hacemos desde este movimiento en general tienen que ser para ir cimentando los pilares y las bases para una transformación real del país de cara a 50 y 100 años. Esa es la clase de futuro en la que yo pienso, que de alguna manera fue lo que transformó a China, si te pones a pensar. Es un horizonte de largo plazo. A mí me parece que, por ejemplo, nosotros somos, también me lo escucharás muchas veces, somos muchas veces muy duros. Por ejemplo, con la Revolución Bolivariana. Y dice, bueno, pero ¿por qué el comandante Chávez? El comandante Chávez realmente vino a tener control político real, con tranquilidad, con PDVSA, con el ejército, apenas en el 2006. Ya en el 2010 nos están informando, 2011 de su enfermedad, y ya lamentablemente en el 2013 no lo teníamos. Es decir, son escasos 6-5 años. ¿Qué significa eso en la escala de transformación de un país? Nada, es un instante simplemente. Entonces lo que nos toca a nosotros, más a ti que a mí como joven y como futuro, es pensar realmente que nosotros tenemos que ir a lo mejor haciendo un país que no vamos a ver, pero cuyo esfuerzo tiene que ser hecho ahora. Ese es el futuro en el que yo creo, el esfuerzo que se hace ahora, pensando en las generaciones que están por venir. Bueno, y esas generaciones también son partícipes nuestros hijos e hijas, en tu Por caso, supuesto. ¿no? Yo todavía no tengo hijos. José, muchísimas gracias por estos aportes, vale, gracias a ti. estas reflexiones que, bueno, nutren mucho en la mañana de hoy, escucharlos, saber todo lo que tenemos por delante, que no está fácil. José Brito nos decía, no está fácil, pero creo que podemos. Y a todas y a todos, a invitarles a que sigan conectados en este encuentro de escritores y escritoras y los intelectuales, las intelectuales de nuestro país que se encuentran acá en la sede del Movimiento Futuro. Pero como supremo vendiendo las piñas para las viejas, para las niñas, aquí se no espero. Si no puedes comprarme, no vayas a quedarte Teresa, si saboreas las ricas cerezas, yo te las puedo fiar. La goma rosa también la llevo, que el mango bien te gusta, la leche se traigo yo aquí, con la parchita y el vino, tomate y el ají, un limón. Acompáñame con esa
Y esto es más rápido que inmediatamente. Ya nos encontramos con otro vocero, otra vocera en general que está por acá en el encuentro de escritores y escritoras del futuro intelectual, lo hemos llamado así el día de hoy. Me encuentro al lado de un hermano, un compañero de lucha, Ernesto Villegas. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, un gusto estar acá. Expectativas. ¿Qué expectativas tienes de este encuentro del día de hoy que está por comenzar? Bueno, te voy a decir que comenzó muy bien porque podemos escuchar la hermosa voz de Luisana Pérez al fondo con su acompañamiento de Javier Marín, y no hay mejor manera de comenzar que esa, con nuestra música, con nuestro arte. En este momento escuchamos Viajera del Río, emocionante tema de Guayana. Y la cantidad de compañeros y compañeras de las letras, de las artes, de la historia que me he conseguido acá, pues me habla de una capacidad de convocatoria enorme para un movimiento naciente, además, que, digamos, apunta hacia el futuro, pero no parte del borrón y cuenta nueva. Lo hace con firmes raíces en nuestro pasado y en nuestro presente. Por eso la importancia de los hombres y mujeres que están reunidos hoy acá, que han batallado por largo tiempo en el campo de la historia. Porque al fin y al cabo el futuro va a ser la construcción de la narrativa que hoy nosotros estamos protagonizando. Y es muy importante ese campo de lucha, porque esto que estamos haciendo nosotros en este instante, que es una comunicación necesaria, indispensable en estos tiempos contemporáneos sobre todo, lamentablemente tiene un carácter efímero. Y habrá la necesidad de escribir esto que estamos viviendo para las futuras generaciones. Entonces, no es ninguna, digamos, ociosidad, capricho o, digamos, preciosismo el que un movimiento de esta naturaleza convoque a los hombres y mujeres que están en la creación, en el campo de la literatura, de las, digamos, de las artes del libro y la lectura, y que además batallan en el campo de la historia. Es muy importante contar aquí con la figura de Pedro Calzadilla Padre, por ejemplo. Es un honor para nosotros, el profesor Omar Hurtado Rayuxin, por mencionar apenas dos de los maestros que nos acompañan. Eso es una garantía, además, de que ese futuro lo vamos a construir bien, porque estará sentado firmemente en las raíces de nuestro pasado y en la construcción del presente. Tenemos, como muy bien mencionas, proyectos, tenemos quien han escrito, tenemos quien compone, tenemos quien escribe en general. Nosotros también estamos en medio de, no sé si le diríamos una batalla, pero un bombardeo constante, ¿no? De información y de contrainformación, de falsedades. Y se ha dicho que nuestro país no vive una campaña presidencial nacional, sino internacional. Estamos como unas en elecciones donde todo el mundo está presente, todo el mundo opina, todo el mundo quiere saber. ¿Qué le dirías tú al mundo de lo que está sucediendo este año en Venezuela? Bueno, yo te diría que está viviendo un proceso democrático que ha tenido, digamos, múltiples desafíos en el tiempo, pero que finalmente desemboca en un proceso de consulta popular que, a diferencia de los tiempos políticos superados, no es la única forma democrática que existe en el país. Acabamos de asistir a una elección popular, una consulta popular en donde se seleccionaron proyectos comunitarios. Y eso, digamos que es es un correlato de la democracia clásica, de la elección cada cierto tiempo de gobernante. De modo pues que te está dando también, digamos, luces respecto de lo que será el futuro. ¿Por qué? Creer que en Venezuela simplemente una cita electoral define todo, digamos, el sistema político, económico y social es reduccionista. Nosotros hemos venido construyendo en el tiempo un modo de concebir el funcionamiento de la democracia participativa y protagónica. Y nadie va a poder borrar el acumulado de un pueblo que nunca jamás ha bajado la mirada, sino que siempre la ha mantenido digna. En las peores circunstancias nosotros hemos visto a nuestro pueblo mirando al frente con dignidad. Nadie puede construir un relato distinto mostrando a los venezolanos como cabizbajos, como sometidos. Que no son echados para adelante. Que no son echados para adelante. ¿Qué es eso? Al contrario, si no hubieran sido echados para adelante y sobre todo echadas para adelante, las mujeres de Venezuela, a este pueblo lo habrían derrotado. Pero nosotros hemos pasado por 1000 pruebas durísimas, no las voy a enumerar aquí. Y esta es una más, ¿no? Esta es una más, pero esta es, digamos, una prueba muy importante
Por supuesto que tiene implicaciones políticas, pero no es ni siquiera la más difícil. La más difícil la ha vivido la madre venezolana al tener que, por ejemplo, en los tiempos duros, cocinar con las patas de la cama para que su familia pudiera alimentarse, o tener que sabanear un producto médico que impidió el bloqueo adquirirlo, o la búsqueda de la insulina para los diabéticos, o la creación constante en los hogares para la satisfacción de las necesidades más básicas, o la hazaña del transporte que significa para muchos venezolanos asistir a una actividad como esta, como cualquier otra, como la que tuvimos en el Estadio Monumental de Caracas, Simón Bolívar, con esas decenas de miles de cultores que se trasladaron hasta Caracas para decir presente. De modo pues que nosotros estamos llenos de épicas. Esta no es ni la primera ni la última batalla que vamos a dar. Y por eso esa narrativa que se ha tratado de establecer, según la cual, bueno, ahora sí va a haber un cambio político definitivo respecto del rumbo que el pueblo venezolano se ha venido dando. Eso choca contra una realidad de lucha constante, de un acumulado de luchas que ni es nuevo ni va a cesar. O sea, este pueblo venezolano lo ha demostrado. Vieron, en el golpe de abril del 2002, ciertamente el chavismo sufrió un estremecimiento en las primeras de cambio, pero inmediatamente le dio la vuelta a la tortilla porque se sintió activado. El 30 de abril, con el golpe de Estado frustrado de la Operación Gedeón, oye, se autoconvocaron miles y miles de personas al Palacio Presidencial de Miraflores. Eso pasó hace 5 años. Y cuando sea necesario, este pueblo va a estar en las calles, como lo está. Decía un intelectual, que por cierto no era chavista, Ramón J. Velázquez, que el gran dato del 27 de febrero del año 89, creo que tú no habías ni nacido. No había nacido. No habías nacido, ¿verdad? El 27 de febrero del 89 fue el Caracazo. Y él decía que en ese momento los pobres bajaron de los cerros y no se devolvieron. Y es la verdad. Ese pueblo que salió el 27 de febrero del año 89 salió a las calles y se quedó en la calle. Este pueblo va a seguir en la calle. Va a seguir en la calle defendiendo su futuro como un país libre, soberano, independiente, con sus rasgos identitarios, con su cultura, con su historia. Nadie puede confundir a Venezuela jamás con una colonia. El último que lo hizo y que envió 10.000 soldados a tratar de reponer el orden que había sido alterado, fue derrotado, y era el ejército que acababa de derrotar a Napoleón, el ejército español, y aquí lo pusimos en retirada. De modo pues que aquellos que creen desde el exterior, dando órdenes y pisando botones y tratando de estrangular nuestra economía, por ejemplo, o tratando de desmoralizar a nuestro pueblo, se caen de una mata de coco. Y bien bueno que se sigan cayendo de una mata de coco esos señores que desde fuera pretenden decidir las cosas que solamente pueden decidir los venezolanos que están aquí en este país. Ernesto, y tú como vocero, ¿no? Como voluntario, ¿no? Del Movimiento Futuro, ¿desde dónde crees que puedes aportar? Y quiero que le envíes un mensaje a todas esas personas que nos están viendo, cómo puede sumarse y cómo puede aportar en el Movimiento Futuro. Bueno, fíjate, esta actividad de hoy tiene un buen día, porque hoy es 17 de mayo, es el día del cumpleaños de Aquiles Nazoa. Y no ha habido un momento histórico en Venezuela en el que se haya reivindicado tanto a la figura de Aquiles como este. El presidente Nicolás Maduro Moro decretó el 17 de mayo como el Día Nacional de la Poesía en homenaje a Aquiles Nazoa. Le dio su nombre a la casona que era la residencia presidencial y la convirtió en un centro cultural. Esto es todo un manifiesto, esto es todo un programa cultural y político. Y yo creo que ese es el campo donde nosotros estamos convocados. La reivindicación de lo identitario, de lo más sensible, de la creación. Y allí es donde yo siento que podemos nosotros, desde este voluntariado, aportar. Hay otros compañeros que tienen otras fortalezas en campos diversos, disímiles. Yo respeto mucho el conocimiento, el talento. El día que repartieron el talento yo salí un poquito fregado porque me dieron muy poquitos. Pero bueno, ese poquito que me toca lo pongo yo al servicio de lo afirmativo venezolano, de las cosas más sencillas y de los poderes creadores de nuestro pueblo. Todo aquel que se sienta en capacidad de aportar desde el campo de esos poderes creadores, desde los artesanos que fabrican con sus manos las cosas más hermosas y sencillas, hasta los grandes literatos, pasando por historiadores,
investigadores, intelectuales, filósofos, científicos sociales, tienen un espacio aquí en este movimiento, que insurge además con un formato muy libre, que es algo muy consustancial a la creación. Para los creadores es a veces muy comprometido entrar en una estructura partidista tradicional, ortodoxa, pues, que ponga la disciplina por encima de otras cosas. Aquí eso está bastante bien equilibrado por la propia composición de las personas que se han venido sumando. El espíritu que yo he notado en las reuniones en las que he participado es muy alentador, porque más bien estamos en búsqueda de la crítica, en busca de escuchar más que de hablar, en busca además de aquellos que tienen su propia visión sobre el proceso que vivimos y sobre disímiles asuntos. Porque si algo ha sido una ventaja para la Revolución Bolivariana es su carácter diverso. Nosotros debemos reivindicar la diversidad en todos los planos. Lo digo por que yo en este momento tengo responsabilidad pública, el plano de la cultura. Tú no puedes encajonar a nadie en un solo molde cultural, porque Venezuela es diversa. La cultura es muy amplia, entonces tú no puedes agarrar y decir, bueno, porque a partir de este momento todo el mundo baila de esta manera, o todo el mundo canta de esta otra, o todo el mundo tiene que tener tal gusto. Eso no es así. Yo aprendí temprano, cuando llegué a este ministerio por decisión del presidente, que todo en la cultura genera debate. Así es. Y eso yo creo que es un principio aplicable a todos los aspectos de la vida humana. Todo es debatible. ¿Quién puede venir? Todo tiene un argumento y un contraargumento. Así es. Y de pronto, bueno, no necesariamente yo tengo que estar plenamente de acuerdo contigo en toda tu visión del mundo, ni tú conmigo, pero si tenemos elementos en común para la construcción de un futuro en el que tu postura y la mía podamos defenderla, bueno, somos hermanos, somos compañeros y seguimos caminando hacia adelante. Lo difícil es que tú pretendas encajonar a todo el mundo en un mismo molde y entonces al final del día te vas a quedar tú solo, porque ni siquiera en tu propia casa vas a encontrar ese carácter monolítico en torno a cosas que son muy sensibles. Así que yo reivindico el carácter libertario de este movimiento. Me siento feliz de que me hayan invitado a participar en esta iniciativa y invito a todas y a todos los que se sientan con un espíritu revolucionario, con una defensa irrestricta de nuestra soberanía, de nuestra independencia, del proyecto revolucionario del comandante Chávez, del liderazgo del presidente Nicolás Maduro y de la diversidad. El que sienta que puede aportar bajo esa premisa, bienvenido a la construcción del futuro de este espacio. Ernesto, muchísimas gracias por estas reflexiones y estos aportes a la venezolanidad, sobre todo a soñar el país, no solo el que creemos, sino que sabemos que es el que necesitamos y en donde vamos a entrar todas y todos con un orgullo, ¿no? Y protegiendo nuestra soberanía. Yo creo que ese siempre tiene que ser nuestro horizonte, proteger lo nuestro. Y bueno, a todas y a todos que se encuentran conectados en este encuentro de escritoras, escritores, de los intelectuales de nuestro país, muchísimas gracias por mantenerse en contacto y en breve volvemos con otro invitado u otra invitada. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí llegó el frutero con su pregón vendiendo las piñas para las viejas, para las niñas. Aquí se lo espero. Si no puedes comprarme, no vayas a quedarte Teresa. Si saboreas las ricas cerezas, yo te las puedo fiar. La goma rosa también la llevo, que el mango que te gusta. La leche se traigo yo aquí, con la parchita y el vino. Tómate garantía de aquí, un limón.
que participan en este encuentro de escritoras, escritores e intelectuales en la sede del Movimiento Futuro. Ahora tengo conmigo a un compañero y amigo llamado Francisco Enrich. Él es politólogo y le gusta bastante siempre analizar la coyuntura del país. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Jennifer. Gracias por la invitación acá. Sí, estamos acá en este encuentro bien interesante. Mucha gente que, bueno, toda la vida nos hemos encontrado y vernos ahorita en esta coyuntura, en este Movimiento Futuro, en esta sede que está en verdad maravillosa. Bueno, nos llama nuevamente a seguir analizando, seguir pensando el país, que como sabemos acá no nos aburrimos, ¿no? En Venezuela no nos aburrimos nunca y menos de este lado de la historia. Bueno, así es, y tenemos en este momento una coyuntura importante, ¿no? Año electoral, año en que muchas cosas se dicen, muchas noticias están en la boca de todo el mundo en el día a día, y quería preguntarte un poco sobre algo que ha estado llamando al presidente de la República, que son las 7 grandes transformaciones. ¿Qué está necesitando el país para este nuevo periodo, Francisco? Sí, fíjate, casualmente tú sabes que el Movimiento Futuro viene del gran debate, la consulta que convocó el presidente por las 7 transformaciones. Es, digamos, una estrategia para producir los grandes cambios que necesita una nación. Nosotros lo hemos visto con potencias del mundo que lo han hecho, la propia China, que convocó en su época grandes modernizaciones. Los grandes países, cuando van a dar un salto a una nueva etapa de su revolución, de su proceso político, bueno, convocan a estos grandes debates. Nosotros realizamos, recuerdo, porque fue parte del trabajo que hicimos, la sistematización de estas propuestas, de la consulta como tal, y fueron alrededor de 60.000 propuestas que recibimos en las 7 áreas. La gente que nos decía, el tema económico, ¿no? Siempre esa bisagra entre, bueno, cómo fortalecer el ingreso, pero que no se dispare la inflación, pero que haya financiamiento. Bueno, son todas estas cosas que vamos escuchando, cómo fortalecer la economía petrolera y no petrolera, en el ámbito social, bueno, cómo los programas sociales se rescata, que es aquel estado social, aquel estado de bienestar social que tuvo el presidente Chávez, mucho éxito, que trajo mucha prosperidad para el pueblo venezolano. Bueno, cómo hacerlo en esta nueva coyuntura, ¿no? Que es un país que, digamos, no tiene los ingresos que tenía antes, pero a veces siento yo que nos quedamos en la misma lógica de aquel estado, bueno, rentista, con grandes ingresos. Y de queremos bienestar absoluto. De bienestar absoluto, de que podemos atender a todos los millones de personas por igual. Y bueno, el bloqueo criminal que se nos ha impuesto, que ha mermado estos ingresos, pero que progresivamente se han ido recuperando, amerita, digamos, ver las cosas de manera en la coyuntura actual. Y eso es una transformación social. Son 7 transformaciones: la económica, la independencia plena, que rescata mucho la venezolanidad y todo el tema incluso de soberanía, incluso en términos digital. La tercera transformación, que es el marco de la paz, la seguridad. Yo acá creo que todos, cualquier persona que tú le preguntes hoy en día, siente la percepción de seguridad mucho más que años anteriores. De hecho, personas que han migrado, o personas que tienen muchos años que no venían al país, cuando vienen hoy a Venezuela y ven la sensación de seguridad, caminas por las calles, sacas tu teléfono, que no es lo mismo que era antes. Yo creo que es algo que impacta a todo el mundo. Y te lo digo también como autocrítica del proceso acá del revolucionario. Yo creo que no se le ha sacado punta como debería. O sea, creo que es algo que pasa por debajo de la mesa, se ha normalizado, pero sin duda es parte de los logros de la paz social que ha traído el presidente Nicolás Maduro. La cuarta transformación es precisamente el tema social, de lo comentaba de los programas. Ahí hay un gran debate que me atrevo yo a plantearlo incluso en este espacio, que es, bueno, cómo pensar estos programas sociales que nacieron en el marco de la guerra, del CLAP, de los bonos de la patria. Eso nació en un contexto de extrema precariedad a nivel de abastecimiento, de los productos, de los precios. Pleno conflicto fue esto. Pleno conflicto. Yo siento ahora, que es lo que hemos un poco recibido de esta consulta, es que la gente dice, bueno, si viene un nuevo periodo, hay una nueva circunstancia económica, un nuevo contexto, ¿cómo ahora nosotros transformamos estos programas en la coyuntura actual que merita, ¿no? En la quinta transformación, el tema político, que es, digamos, lo que nos mueve más a quienes nos gusta la política, acéptalo. Aquellos pocos que nos gusta la política, que esa gente es anormal, ¿no? Pero la verdad es que ahí, cuando tú escuchas a la gente, tú dices, mira, ahí, digamos, a veces se percibe un divorcio entre el pueblo y los dirigentes de alto nivel. A veces
veces las estructuras intermedias no tienen esa conexión y yo creo que ahí el Movimiento Futuro tiene un trabajo que hacer. Luego el tema de la transferencia de recursos a las comunidades, o sea, cómo darle realmente el protagonismo popular, cómo llevar esa democracia participativa a la gente, que lo vimos ahorita con la consulta popular nacional, que es darle recursos a una comunidad y que eso además rinda cuentas y además que bueno, se ejecuten esos proyectos. Es parte de lo que estamos viendo, el tema ecológico, la sexta transformación y bueno, la geopolítica que tú bien nos gusta también. Llevaste adelante también parte de ese debate, la sistematización, bueno, todo el tema de la integración, el mundo multipolar, cómo no dejar de depender de ciertas potencias en temas de mecanismos de pago, temas de intercambio comercial. Yo creo que es parte de las transformaciones que ha convocado el presidente y es bueno lo que estamos debatiendo para el próximo periodo, ¿no? Bueno, Francisco, gracias por estar en este espacio de reflexión. El día de hoy hemos tenido a grandes personas que escriben, que analizan y que dan aportes para el futuro de nuestro país y sin duda alguna es una reflexión que traes muy importante para lo que se viene, ¿no? Estamos en año bisagra, en año electoral, no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo y bueno, seguirles invitando a todas y todos a que estén conectados, a que nos manden sus aportes, sus opiniones y por supuesto que se suscriban en nuestro canal. Muchísimas gracias. Gracias, Jennifer, nos estamos viendo.